Hola a todos. Bueno, en este video vamos a tratar de abordar los temas que hacen a los diferentes países industrializados a posteriori de Gran Bretaña. Esto es el caso de Francia, de Alemania y de Estados Unidos. Trataremos de marcar algunas cuestiones centrales en lo que hace a esta mirada comparativa. Y dejar además algunas herramientas para que puedan abordar las distintas lecturas. En primer término, lo que tenemos que tener en cuenta es que existen diferencias entre naciones. No es lo mismo hablar de Bélgica, de Francia, de Estados Unidos o de la misma Gran Bretaña, porque son países que han atravesado un proceso diferente en pos de su industrialización. Por otro lado, al interior de cada una de las naciones también encontramos diferencias regionales. En el caso mismo de Gran Bretaña no es lo mismo hablar de Inglaterra que hablar de Escocia, Gales o Irlanda, ¿no? Particularmente Inglaterra y Escocia van a hacer el camino de la industrialización, mientras Gales e Irlanda van a quedar, digamos, dentro del papel de proveedoras de materias primas y de alimentos particularmente. O sea, lo que se da es una división del trabajo al interior de estas regiones, de lo que es Gran Bretaña. Bien, por otro lado, tengamos en cuenta que cuando estamos hablando o estamos mirando a Europa Occidental, claramente esta se distingue de la Europa Oriental. ¿En qué? Si estamos plantados en el siglo XVIII, en realidad vamos a ver que Europa Occidental claramente está transitando el camino del feudalismo al capitalismo, mientras que en la Europa oriental vamos a ver un régimen feudal todavía en vigencia. Ahora bien, cuando nosotros abordamos el tema de los países que se industrializaron a posteriori, ¿no? Después de Gran Bretaña, nos encontramos con que se toma claramente como referencia el modelo inglés, o sea, el primer país que se industrializó a fines del siglo XVIII, el denominado taller del mundo, según Hobsbawm, y otros autores también. Y en ese sentido es de destacar que el proceso de industrialización que siguieron los otros países, para muchos autores, se apoyó en el difusionismo y la transferencia de tecnología desde Gran Bretaña. Es decir, técnicos y maquinarias ingleses que llegaron a sus países para poder iniciar el proceso de industrialización. Y en ese sentido, los autores que focalizan en esta cuestión dicen que existieron ventajas para aquellos países que estaban atrasados porque obviamente tomaron elementos del caso inglés. Ahora bien, la pregunta sería qué caminos siguen a los países industrializados. ¿Qué camino va siguiendo cada uno? Porque claramente, como decíamos antes, no tienen el mismo punto de partida y porque además tampoco, digamos, lo hacen su ritmo, lo hacen a un ritmo similar, sino al suyo. Así que ahí hay varias cuestiones y factores que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si los países, digamos, asistieron o no a una revolución agrícola, cómo era la industria en cada uno de ellos. Y particularmente tendremos que mirar a algunos actores como, por ejemplo, el Estado o el sector privado. O sea, qué rol, por ejemplo, tiene el Estado o qué rol tiene el sector privado. ¿Existe o no una burguesía que invierta en la industria? Y si no existe una burguesía que lo haga, entonces, ¿quién asume ese rol? También, por lo tanto, vamos a ver qué papel puede tener el sistema bancario en cada uno de estos países. Bien, si nosotros comenzamos con el tema de la industrialización en Francia, una de las cosas que hay que considerar primero es que Francia se distingue notoriamente del modelo inglés, particularmente en su retraso. Se dice que es una revolución sin revolución industrial, ¿no? Sin una etapa de inicio claramente identificable, sino más bien gradual. Por lo tanto, vamos a ver una serie de etapas que, digamos, van definiendo el camino seguido por Francia. Tengan en cuenta que Francia hasta fines del siglo XVIII estaba en una situación, digamos, muy similar, podríamos decir,
con Gran Bretaña, iba prácticamente en paralelo, se trataba de dos potencias económicas y comerciales con presencia en Oriente y en Occidente, pero bueno, hacia finales del siglo XVIII, para 1780, Gran Bretaña pega el salto y se industrializa. Francia, en realidad, pocos años después, en 1789, asiste a la Revolución Francesa, que obviamente trastoca de alguna manera la estructura económica y social. Particularmente podríamos decir que es una revolución que lleva adelante la burguesía. Y si bien algunos autores consideran que la Revolución Francesa tuvo sus desventajas en términos de ralentizar, ¿no? Hacer más lento el crecimiento económico y el industrial, en realidad otro digamos, de los aspectos, y obviamente una ventaja, es que logró primero consolidar una burguesía incipiente en el país, pero además también establecer, poco a consecuencia de ello, una legislación que le abrió las puertas al capitalismo. Así que eso sería un aspecto a tener en cuenta. Y en relación a la industria, lo que el capítulo del Manual de Historia Económica les indica es que básicamente fue una industria que siguió un proceso muy lento de crecimiento, y recién para fines del siglo XIX, para 1880, 1885, en realidad se dio una industrialización más intensiva con las innovaciones propias de lo que llamamos una industria moderna. Y en ese aspecto hay una cosa a tener en cuenta, que es básicamente el hecho de que en Francia se dio lo que se denomina el dualismo. ¿Qué significa el dualismo? Básicamente la coexistencia de formas tradicionales de producción con la forma, digamos, propias de la industria moderna. Estamos hablando de coexistencia que se dio o se mantuvo hasta entrado el siglo XIX. Así que ese es un aspecto a tener en cuenta. Otras de las cuestiones a tener en cuenta es, en esta lógica, básicamente qué papel jugó el Estado o qué papel jugaron los bancos en ella, en este desarrollo industrial. Lo que está claro es que para finales del siglo XIX, Francia en realidad ya comienza un proceso de industrialización con una fuerte inversión en equipos, con una inversión muy fuerte. Piensen que para 1860 solamente el 30% del vapor está aplicado en la industria, particularmente a la navegación y al ferrocarril, pero ya en las últimas décadas del siglo XIX aparecen nuevas industrias, como por ejemplo, bueno, la metalurgia ya existía, pero cobra impulso, la química, la hidroeléctrica, la construcción de automóviles y la fotográfica. Se discute mucho también, en el caso francés, qué papel tienen los empresarios, ¿no? Y muchos autores consideran que los empresarios siguen una lógica muy tradicionalista, ¿no? Son conservadores, o sea, ligados a las empresas chicas y familiares, porque, bueno, eso denotan las dimensiones de las empresas durante buena parte del siglo XIX, como dijimos, ¿no? Y eso, bueno, es en realidad un debate a tener en cuenta y que en la bibliografía ustedes van a encontrar como un aspecto clave, ¿no? A considerar. ¿Qué pasa con Alemania? Bueno, en principio cuando hablamos de Alemania tengamos en cuenta que recién como Estado Nacional se constituye a finales del siglo XIX. En realidad para 1870 termina la guerra franco-prusiana, en 1871 se consolida, sale consolidado un Estado nacional alemán a la cabeza de, dirigido por el canciller de Prusia, Otto von Bismarck. O sea que previo a esto vamos a encontrar estados alemanes, principados alemanes independientes, y es importante analizar todo el proceso de industrialización alemán en etapas. En ese sentido van a encontrar bien definida cada una de las etapas. Consideren que en el caso de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los estados alemanes acuerdan una unión aduanera que implica eliminar
los aranceles aduaneros entre estados, establecer un arancel común hacia el exterior y establecer también y compartir una moneda común, pero que básicamente este acuerdo comercial en realidad sienta las bases de lo que va a ser la unidad política a posteriori. Es para 1870 en realidad cuando se considera que la industrialización de Alemania, digamos, llega a su madurez. Y básicamente todo ese recorrido se va a hacer claramente con diferencias regionales.